Muchas gracias por acompañarnos en este segundo foro del sector bursátil con candidatos a la presidencia de Costa Rica para el periodo 2022-2026. Para nosotros es muy grato contar con su presencia aquí en la sala y también agradecemos el interés de quienes nos ven a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos al candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, señor José María Figueres Olsen, a quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días, don José María, y gracias por acompañarnos. A don José María lo acompaña don Rodrigo Arias, candidato a diputado. Buenos días, don Rodrigo. Y también nos acompaña como moderadora de la actividad la señora Vanessa Olivares. Buenos días, doña Vanessa. Les recuerdo que este foro es una actividad organizada por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica con el apoyo de Interclear Central de Valores, la Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores, la Cámara de Fondos de Inversión y la Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines Cambolsa. El objetivo es conocer de cerca los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del país y sus propuestas para la reactivación económica. Nuestro mercado de capitales cumple ya 45 años de apoyar a Costa Rica en su desarrollo económico, convencidos de que estamos para más. Y es por eso que desde la Bolsa Nacional de Valores se está impulsando una propuesta para llevar el mercado a otro nivel y convertirlo en un proyecto país que contribuya con la reactivación de la economía costarricense. El plan es impulsar 5 acciones que van desde la promoción del mercado para desarrollar infraestructura pública, hasta cambios regulatorios para atraer más emisores, eliminar barreras a la oferta pública y promover la integración con mercados financieros internacionales. Veamos el video que resume la huella presente y futura de la Bolsa Nacional de Valores. La Bolsa Nacional de Valores celebra con orgullo 45 años de promover un mercado de capitales que sirva de dinamizador de la economía costarricense, facilitando diversas opciones de financiamiento e inversión. Por más de 4 décadas hemos apoyado el crecimiento de nuestro país. Grandes proyectos se han llevado a cabo gracias al mercado de capitales, generando más empleo y mejorando la competitividad de Costa Rica. Son 45 años de logros con una clara visión hacia el futuro, por lo que en el marco de este aniversario, la Bolsa Nacional de Valores reitera su compromiso con el mercado y con Costa Rica. Nuestro trabajo hacia el mercado está enfocado en contribuir con su evolución y propiciar oportunidades de negocio por medio de nuevos productos bursátiles, alineados con las tendencias mundiales, tales como las emisiones temáticas, los fondos de capital de riesgo, los reportos en cuenta, los reportos bilaterales de títulos no inscritos, el factoreo y los derivados. Estos productos representan más opciones de inversión para los inversionistas y más posibilidades de negocio para los diferentes participantes del mercado. Eficiencia tecnológica, porque la tecnología marca la evolución de los mercados. Vamos a estar un paso adelante con sistemas modernos y globales que faciliten la integración de los mercados de la región en busca de expandir el nuestro. Pondremos a disposición de los participantes distintas facilidades tecnológicas que brinden mayor valor agregado en su gestión. Atracción de más emisores. Reforzaremos nuestro plan de atracción de emisores en 4 áreas. La búsqueda de nuevas oportunidades de fondeo y el impulso de proyectos de ley que contribuyan con esto. La identificación constante de mejoras en trámites. La normativa que facilite el proceso a los emisores. La asesoría gratuita y la implementación de esfuerzos de educación y promoción. Regionalización. En mercados cada vez más interconectados, estaremos atentos a los negocios que puedan surgir. Vemos un gran potencial en posicionar el mercado costarricense como un hub regional de reportos, emisiones temáticas y fondos de inversión. Tenemos como mercado amplio conocimiento y experiencia que representan una ventaja competitiva interesante que debemos explotar y nos hemos posicionado en temas de sostenibilidad local e internacionalmente. Trabajaremos con una visión conjunta de mercado. Nuestra meta debe ser el trabajo conjunto para sacar adelante la industria, llevarla a otro nivel, innovando, simplificando trámites, procesos y normativa, posicionando la industria a nivel regional y estando a la vanguardia en tendencias internacionales. Como mercado debemos trabajar de forma conjunta para alcanzar estos objetivos. El éxito que alcancemos depende de todos los que integramos el mercado de capitales. Nuestro compromiso con el país está encaminado a apoyar el progreso económico, social y ambiental de Costa Rica, a través de el apoyo al desarrollo de infraestructura pública y privada. El mercado de capitales cuenta con diversos instrumentos de fondeo para apoyar el desarrollo de infraestructura del país,
como los fondos de desarrollo de proyectos, los fideicomisos de titularización de obra pública, entre otros. Oportunidades para el sector productivo y las pymes. Hoy, gracias al impulso de iniciativas como la Central de Facturas y los fondos de capital de riesgo, este sector tan importante de la economía puede tener acceso a los beneficios que ofrece el mercado de capitales. Impulso a la descarbonización de la economía y otros objetivos de desarrollo sostenible a través del fondeo que ofrece la nueva gama de productos bursátiles conocidos como temáticos. Mantenemos nuestros esfuerzos de continuar impulsando la inversión responsable por parte de los inversionistas institucionales para que destinen un porcentaje del dinero de su portafolio de inversión a proyectos que generen beneficios para la sociedad costarricense. Tenemos a futuro muchos retos que superaremos con el apoyo de toda la industria bursátil. Desde el mercado de capitales seguiremos haciendo grande a nuestro país, porque la bolsa es de Costa Rica. Sin duda, un amplio aporte el que ha hecho el mercado de capitales a Costa Rica. Y les comentaba que el día de hoy tenemos a don José María Figueres Olsen, candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional. Don José María es ingeniero industrial, graduado de la Academia Militar de West Point en Nueva York. Tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y un doctorado honoris causa de la Universidad Internacional de Ginebra. Entre 1994 y 1998 fue presidenta de la República de Costa Rica, donde fue gran promotor de las inversiones en alta tecnología y desarrollo sostenible. Entre otros logros, destaca la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, de los EBAIS, y como moderadora nos acompaña la señora Vanessa Olivares Bonilla, gerente general de BCR Valores Puesto de Bolsa. También es secretaria de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores. Antes de iniciar el foro, quisiera recordar la dinámica de la exposición, ya que se divide en varias etapas. Primero, el candidato va a tener 15 minutos para presentar las principales propuestas del plan de gobierno. Luego tenemos un periodo en el que se abordarán 8 preguntas específicas en 3 ejes: gestión de la deuda pública y gobernanza del sector, renovación productiva y económica, sostenibilidad ambiental y mercados bursátiles. Para eso tendrá como máximo 6 minutos para la respuesta. En esta sección le acompañará don Álvaro Ramírez Bogantes, candidato a la primera vicepresidencia de la República. Para cerrar, abriremos un periodo de 20 minutos para atender las preguntas del público aquí presente. Y en este espacio, el candidato podrá ser acompañado de cualquier asesor. Finalmente, el candidato dará un mensaje de cierre en un tiempo máximo de 5 minutos. En este momento le doy la palabra a doña Vanessa Olivares para que inicie con el foro. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Muy buenos días, don José María, don Rodrigo. Para la Bolsa Nacional de Valores y para quienes organizamos este evento, es de mucha importancia contar el día de hoy aquí con ustedes. Sin lugar a duda, como pudimos ver en la presentación, el mercado de capitales es de mucha importancia para el crecimiento económico del país, también para su desarrollo, y creemos que podemos, don José María y don Rodrigo, dar grandes aportes al país. En específico, creemos que tenemos mucho por dar en el tema del desarrollo de nuevas empresas, en el desarrollo de emprendimientos, en llevar a muchas posibilidades al mercado de valores y que podamos, por lo tanto, aportar a todo lo que necesita, sobre todo actualmente, nuestro país. El mercado de capitales reúne el ahorro nacional del país y además ha sido un importante canalizador del dinero que necesita nuestro Ministerio de Hacienda para salir adelante con todas sus necesidades fiscales. Por lo tanto, queremos hacer un ejercicio concienzudo de revisar las alternativas que tenemos para efectos de poder también ejercer nuestro derecho al voto y poder apoyar a quien consideremos que puede darnos las mejores oportunidades también para nuestro país y para el desarrollo de nuestro mercado. Por lo tanto, nos sentimos nuevamente muy agradecidos, nos interesa mucho conocer cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Tenemos una serie de preguntas que hemos elaborado muy afines a lo que nos interesa conocer y pues les pediríamos encarecidamente que sean pues bastante amplios en esas propuestas. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, seguidamente vamos a tener un espacio de unos minutos, don José María, para que de forma general podamos conocer el plan de gobierno que tienen ustedes en su modo más amplio. Después me voy a referir en específico a las preguntas. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, Vanessa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por honrarnos aquí con su presencia esta mañana. Yo quisiera empezar por un mensaje importante que quisiera transmitir y que nos lleváramos todos de esta reunión, y luego lo abordaré en un par de minutos. El mensaje es que vamos a un gobierno que quiere ser socio del sector de la producción nacional. Vamos a un gobierno que en el norte diríamos business friendly, a diferencia de 8 años de los cuales venimos, en donde la tónica, me parece, ha sido todo lo contrario. Hay prioridades importantes en el país. Entre las primeras está en la generación de 500,000 oportunidades de trabajo. Eso lo hacen ustedes, no lo hace el sector gobierno, y por lo tanto en el sector gobierno nosotros debemos de facilitarles la vida, ayudarles, desregularizar donde se pueda desregularizar, tener instituciones de gobierno que sean más eficientes y promocionar el que ustedes puedan liberar ese sentido y ese dinamismo emprendedor que tiene el sector de la producción nacional, para que podamos avanzar en la generación de empleo en este país. Vamos a un gobierno que quiere ser un socio bueno del sector de la producción nacional. Y por producción nacional me refiero a todos los diferentes sectores que están involucrados en la producción del país. Ahora sí, para desarrollar eso en un par de minutos. Este país vive una emergencia no declarada. En cualquier dirección que nosotros veamos, el país se nos está cayendo a pedazos. Veníamos con algunos problemas heredados, nos tomó la pandemia, nos ha revolcado en la salud, pero gracias a Dios tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social y los EBAIS que debemos de fortalecer, y ciertamente que nos ha puesto en la peor crisis económica que recordamos en la historia moderna de este país. En cualquier dirección que veamos, esto está desbordado. Nunca habíamos tenido un 30% de costarricenses viviendo en pobreza. 500,000 de personas viviendo en pobreza extrema. Eso es vivir con 50,000 colones por mes por persona. Es decir, no se sostiene eso, no se vive, no se ponen 3 veces los alimentos sobre la mesa de esas personas. Nunca habíamos tenido 500,000 personas sin trabajo. Golpea principalmente a las mujeres, pero los jóvenes, el desempleo más alto de la América Latina. Y en términos de crecimiento económico, solamente superamos el crecimiento en este continente de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Bueno, esa es la emergencia no declarada. Para avanzar, pienso que lo primero que necesitamos es sembrar confianza con respecto al futuro. Si no hay confianza, no hay inversión. Y para que sembremos confianza, debemos avanzar hacia una alianza público-privada en donde el sector productivo nacional y el gobierno se vean como socios estratégicos en el desarrollo del país. Eso conlleva, por un lado, a un Estado que debe ser mucho más eficiente de lo que es. Un Estado que desde hace rato está necesitando una reingeniería profunda. Y por el otro lado, un sector de la producción nacional que asuma todo el dinamismo y toda la fuerza y toda la energía que tiene para poner al país a producir. La meta es que Costa Rica necesita crecer entre un 5 y un 6% sostenido a lo largo de la próxima década, que es tan importante para la humanidad
en todos los sentidos de la palabra en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes mencionaban aquí en su presentación, para que Costa Rica se pueda transformar. Una meta de crecimiento del 5 al 6%. Y entonces, con base en esa meta de crecimiento, que es lo que necesitamos, ajustemos todas las variables, todas las perillas, todos los programas, todas las cosas que necesitamos ajustar para que nos conduzcan en la dirección de ese crecimiento. No puede haber reactivación económica y no puede haber ese crecimiento que añoramos, que necesitamos del 5 al 6%, sin, por supuesto, una participación activa del sector financiero nacional. Y aquí me refiero a los bancos y me refiero también, por supuesto, al sector que ustedes representan. De manera que, en ese orden de cosas, muy conscientes de nuestra responsabilidad, de poder trabajar con ustedes, de ayudarles, de ver cómo es que logramos soltar todas las amarras en este país para que vayamos a una economía moderna, dinámica, de crecimiento franco y sostenido en el tiempo que transforme a este país. Muchas gracias, don José María. Vamos a realizar, como mencioné anteriormente, una serie de preguntas que van a estar focalizadas en algunos ejes de nuestro interés. El primer eje es la gestión de la deuda pública y la gobernanza del sector. Con esto me voy a referir a las plataformas y colocación de la deuda pública. El Banco Central ha desarrollado servicios en el Sistema Nacional de Pagos, conocidos por todos como SINPE, para la negociación y liquidación de valores. Esto ha permitido la colocación de bonos del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Esta práctica ha fragmentado para nosotros el mercado primario, dado que la Bolsa ofrece una plataforma aprobada para este servicio, que es utilizada por el resto de los participantes y emisores. Siendo además este un mercado tan pequeño, impide la correcta formación de precios el tener fragmentación en este sentido. De esta forma, creemos que se genera información confusa, desordenada y reduce la liquidez del mercado, lo que puede afectar, como mencioné anteriormente, la formación de precios. ¿Qué medidas tomaría en su eventual gobierno para que las potestades de las cuales se ha revestido el Banco Central para organizar mercados y establecer plataformas de negociación tengan los mismos tratamientos regulatorios que aplica la SUGEVAL para el mercado bursátil? ¿Impulsaría el desarrollo de estos servicios brindados por el Banco Central? Muchísimas gracias. Ya le entro a la pregunta, pero quiero agradecer la presencia de don Rodrigo Arias, que estuvo muy al inicio de la creación de la Bolsa Nacional de Valores. Hoy en día tenemos aquí en la Bolsa, como ustedes saben, amigas y amigos, una ley que este servidor de ustedes firmó allá en la prehistoria, en el primer gobierno. Me parece que es un proyecto de ley sobre el cual deberíamos de avanzar para ponerlo a la altura de la Bolsa 2.0 hacia la cual queremos migrar. Y ahí con don Rodrigo en el Congreso tendremos la oportunidad de hacerlo. Podemos avanzarlo también con Karine Niño y Paola Valladares y María José Corrales, que están aquí sentadas, porque no hay tiempo que esperar en la recuperación del país, y dejo eso como una propuesta respetuosa para que vayamos avanzando. Y también reconozco aquí la presencia de Álvaro Ramírez, de José Manuel Salazar, de Alicia Fournier, de Carlos de Paco y de Godfrey Tan como parte del equipo de campaña. Vamos a ver. Empiezo la respuesta de esta pregunta por compartir con ustedes que siempre vamos a estar a favor de la consolidación de los grandes balances macroeconómicos. No estamos jugando con eso. Reconocemos la importancia de esos grandes balances macroeconómicos para el crecimiento económico, reconocemos la importancia de mantener una relación con las calificadoras de riesgo del país, en donde
más bien pequemos de sobreinformación con respecto a lo que estamos haciendo y lo que tenemos en planes de gobierno, porque no queremos desde ningún punto de vista poner en riesgo en los mercados internacionales la credibilidad del país. Siempre vamos a estar con esa brújula de reforzar en todo lo que se pueda los grandes balances macroeconómicos. Todos reconocemos que venimos de una época en que han sido precarios, más en unos años que en otros. No vamos a arreglar esto de la noche a la mañana. La chichota que se ha venido creando hay que darle chance para que se vaya desinflamando poco a poco, pero que sí vamos en esa dirección, podemos estar seguros. Y el reto importante ahí es de que debemos de consolidar esos grandes balances macroeconómicos, tomando en cuenta que el sector de la producción nacional no aguanta nuevos tributos y que más bien en algunos casos tenemos que ir a cosas que son absolutamente indispensables para la competitividad del país, como por ejemplo un rebalanceo de cargas sociales. 59% de cargas sociales no es el ambiente para crear 500,000 oportunidades de trabajo. Dentro de eso, el respeto por los grandes balances macroeconómicos, todos conocemos que el Banco Central es el responsable de la política monetaria. Respetamos la independencia del Banco Central. No nos vamos a meter con eso. Yo creo que esa es una conquista, es un logro consolidado en Costa Rica, en muchos otros países todavía no lo es, pero no vemos ninguna condición bajo la cual eso no fuera a seguir siendo así. Y si hay manera de poder reforzar lo que es la independencia del Banco Central, pienso que deberíamos de avanzar en esa dirección. Tengo la creencia además de que en un país como nuestro, con las condiciones que hoy en día tenemos, el Banco Central debería tener en su artículo primero de la ley no solamente la responsabilidad de la estabilidad de precios, que es la responsabilidad de los bancos centrales, sino que también debería tener una responsabilidad mancomunada en la creación de empleo, para que todos los motores de la economía estén empujando en la misma dirección. Con respecto a lo que el Banco Central ha venido consolidando en esta plataforma de pagos electrónicos SIMPE, por cierto que por supuesto muy buena, muy moderna, pero en lo que respecta a eso, con esta pregunta, yo pienso que este es un motivo de conversación entre el gobierno, ustedes y el Banco Central. Decir cualquier otra cosa aquí sería aventurado. Respetemos la independencia del Banco Central, respeto y valoro igualmente los motivos por los cuales ustedes están planteando esto acá. Me parece que como tantas otras cosas en el país, esto es una cuestión de sentarse, conversarlo y verlo. Por lo tanto, cuando hablamos de qué medidas tomaría el gobierno, bueno, las medidas serían esas, de sentarnos a conversarlo y a buscar soluciones. Por supuesto que por un lado, sobre todo en condiciones de economía precaria como la costarricense, el Banco Central por un lado con política monetaria, el Ministerio de Hacienda con política fiscal, deberían de poder tener todos los instrumentos disponibles para cualquier emergencia, pero eso no significa tampoco cargarle la mano, ¿verdad?, a un proyecto como el que ustedes han venido trabajando y en el cual ustedes le han venido sirviendo muy bien al Ministerio de Hacienda con mucha eficacia, cero costo y de una manera admirable. Con respecto a la Sujeval, miren, tal vez me salgo un poquito aquí de la pregunta estricta, pero quiero decirles que pienso que Costa Rica va como por Basilea 10, mientras que el mundo está queriendo llegar a Basilea 3.
Nos declaramos, por supuesto, a favor de todo lo que es la supervisión. Nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de la supervisión adecuada. Como un país ahora miembro de la OECD, deberíamos de siempre velar por tener la mejor supervisión posible. Esa supervisión inherente a lo que son los mercados de capitales debe ser una supervisión con respecto, o debe ser una regulación, debe ser una supervisión con respecto a la regulación, pero no puede ser una supervisión con respecto al riesgo, porque el riesgo es inherente a la formación de los mercados de capitales, es inherente a lo que es el accionar de las empresas, del aparato productivo nacional. Y a mí me parece que sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que demandan un cierto ejercicio de flexibilidad, sin que se pierda la supervisión, necesitamos tener también otra conversación profunda con los entes reguladores en este país, porque de esta chichota, para volver al ejemplo de la chichota, que se nos ha creado en esta crisis económica, no podemos zanjarla de la noche a la mañana. Hay que buscar la manera de que esto se vaya disipando en el tiempo, que baje la hinchazón, que vaya creciendo la economía y más bien facilitar lo que es la creación de empleo, el crecimiento económico, el llegar tan rápido como se pueda a esa meta del 5 o 6% de crecimiento nacional. Precisamente, sí, precisamente en esa misma línea que viene usted mencionando con respecto al tema de la regulación, don José María, planteamos la siguiente pregunta. La integración actual del CONACYF tiene actores con diferentes sombreros e intereses, ya que son emisores, toman decisiones para regular el mercado y por ende a sus competidores y organizan plataformas transaccionales. ¿Qué opinión le merece esta situación y cómo se podría tener una adecuada administración de esos conflictos de interés? ¿Impulsaría su gobierno una reforma legal e institucional para mejorar el gobierno corporativo del sector? Pienso que lo que usted acaba de mencionar, Vanessa, en términos de mejoras de la gobernabilidad, hay mucho por hacer en este país. Aquí, amigas y amigos, hay que mejorar gobernabilidad en instituciones públicas. Hay que mejorar, hay que instalar, ¿verdad?, el concepto de rendición de cuentas en muchas instituciones públicas. No puede ser que no tengamos por un lado la mejor gobernabilidad y por el otro lado no tengamos rendición de cuentas. Es decir, ¿en qué mundo estamos? No, ahí hay que mejorar mucho. Como hay que mejorar mucho también en otros aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad. Ciertamente la gobernabilidad en el sector empresarial, ya en las empresas, es uno de los elementos fundamentales para que puedan acercarse más a lo que es el mercado de capitales. Si no hay gobernabilidad, si no hay buena gobernabilidad en las empresas, sobre todo en un país como el nuestro, donde muchos de esos grupos son provenientes de grupos empresariales familiares, pues es muy difícil, ¿verdad?, crear las condiciones de confianza entre los inversores para que pudieran aprovechar las bondades de un mercado de capitales. Con respecto a lo que usted plantea en términos del CONACYF, bueno, ustedes son los que nos podrán ayudar en eso, pero mi criterio es de que como todo en la vida es mejorable, nosotros deberíamos de avanzar hacia un marco de gobernabilidad en el CONACYF, en donde no existieran esos conflictos de interés que ustedes mencionan. Eso sería agregarle transparencia a lo que es el estamento de instituciones que hoy en día tenemos, que regulan los diferentes campos y sectores del sector financiero. Muy bien. Quiero referirme a la siguiente pregunta en esa misma vía
del tema institucional. En anteriores administraciones se ha planteado la reestructuración institucional y regulatoria del sistema financiero y bursátil por medio de la fusión de superintendencias, la cual generaría la reducción de los gastos operativos y del presupuesto del ente regulador. Esto implica una disminución de las contribuciones, implicaría una disminución de las contribuciones de los regulados, generando mayor competitividad para el sector. ¿Cuál es su visión sobre la reestructuración institucional del sistema de supervisión del sector financiero y en particular de la fusión de las superintendencias? Es un asunto que no he estudiado a profundidad, pero en principio me parece que todo lo que podamos hacer en ese campo para bajar costos y mejorar eficiencia y eficacia, lo debemos de ver sin dogmatismos. De lo que se trata es de que tengamos una supervisión adecuada, pero que también no sea excesiva en cuanto a su costo y lo que requiere de los diferentes sectores dinámicos del sector financiero nacional. Tengo además la impresión de que en este país estamos sobre requete contrarregulados en todo. Es decir, Costa Rica tiene 25,000 leyes con sus respectivos decretos, procesos y procedimientos para todo. Ese no es el marco adecuado para crecer al 5 y al 6% sostenido que Costa Rica necesita para generar empleo, oportunidades y acercarnos al bien vivir. Y por eso es que desde hace ya 2 meses lanzamos un potente proyecto en el que trabajan unas 40 personas de forma voluntaria, identificando leyes, decretos, procedimientos y procesos obsoletos o que se pueden mejorar. En este sentido que ustedes mencionan, si la Bolsa de Valores tiene ya estudiada una alternativa que avance en la dirección de hacer de los entes reguladores algo que sea más eficiente, menos costo, menos burocrático y que nos permita mantener la regulación que todas y todos esperamos, porque nadie está aquí en este foro por no tener la regulación adecuada. Con muchísimo gusto nos sentamos a verla de una vez. Muy bien. Voy a pasar al siguiente eje, que es reactivación productiva y económica. ¿Cuáles propuestas tiene su programa de gobierno, don José María, para alivianar la carga crediticia de los nuevos emprendedores y disminuir las restricciones que cada día establece más la banca, tasas, garantías? En otros países esto se acompaña de incentivos tributarios, inyección de capital, facilidad de trámites, entre otros. ¿Qué estrategia tendría su gobierno en materia de fomento y promoción de los emprendimientos para que estas iniciativas cuenten incluso con un mercado de capitales como una alternativa de financiamiento? Muchas gracias por la pregunta, porque si en algo necesitamos avanzar es en la cultura de emprendimientos en este país. Y cuando hablamos de oportunidades de trabajo, 500,000 desempleados, eso no se logra de la noche a la mañana, y me parece que más bien un aporte importante a esa meta de empleo pleno sería el poder avanzar con un programa potente de emprendimientos. Entonces, primero, Vanessa, amigas y amigos, tengo la impresión de que en el sistema bancario nacional, sobre todo Banco de Costa Rica y Banco Nacional, se nos olvidó cómo se financia la producción nacional. Se nos olvidó cómo se financia la producción nacional. No sé si este es un problema de CONACYF o CONACYF y su jefe, o CONACYF y su jefe y los bancos, o si es demasiado fácil invertir en bonos del Estado al 7 y al 8% y no tener que invertir en producción nacional. Por ahí, en esa combinación, pueden andar todas las respuestas. Pero vean la cartera crediticia que tenemos hoy en día, amigas y amigos.
Total de colocaciones, 39 mil millones de dólares. Si ustedes suman el sector de la producción nacional, que es agricultura, agroindustria, industria, comercio y turismo, llegamos al 15% de la cartera. En crédito personal y consumo, 20%. Eso nos da una idea de por dónde andamos. El turismo es la segunda actividad generadora de divisas más importante en este país, pero es la primera actividad generadora de empleo, sobre todo en áreas rurales, y por eso es uno de los 6 ejes de nuestro plan de reactivación económica y recuperación del empleo, que hemos llamado el Plan 911, para atender la emergencia no declarada que vive el país, con la meta de crear 200,000 empleos a lo largo de los próximos 2 años, con una inversión de 2,000 millones de dólares identificados que el país tiene. Pero, volviendo al cuento de la banca, si nosotros tomamos la cartera del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica en turismo, segunda fuente de divisas, primer empleador en el país, no llega al 4%. No llega al 4%. Y estamos con unas medidas, ahí es donde digo que vamos por Basilea 12, estamos con unas medidas en este momento en donde estamos a las puertas, ¿verdad? Llegado diciembre, estamos a las puertas de que el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional se conviertan en la industria hotelera más importante del país y del sector turismo. Bueno, como yo veo las cosas, esa sería la destrucción de valor más importante en una actividad como el turismo que hayamos visto en décadas, porque destruir ese tejido empresarial, ese know-how, esa calificación de oportunidades de trabajo, de golpe y porrazo, a como se ven las cosas, sería, ¿verdad? Bueno, no sé ni cómo calificarlo. Entonces, yo pienso que aquí hay 2 potentes motores de reactivación nacional. Y me salgo un poquito del emprendimiento, ahorita regreso, Vanessa. Vean, para crecer al 5 y al 6%, tenemos un extraordinario tejido empresarial, ¿no? Hemos tenido políticas muy claras con respecto al sector empresarial que está en las zonas francas, lo que llaman algunos el régimen temporal, pero no hemos tenido durante muchísimo tiempo una clara política de desarrollo del empresariado nacional, de las articulaciones, de las pequeñas, medianas y pequeñas empresas que producen en este país, que están verticalmente integradas, que participan en el mercado centroamericano, que es un segundo o tercer mercado, dependiendo de cuándo se mide, porque el primer mercado es Estados Unidos, el segundo el europeo, el tercero Centroamérica, pero de ese tejido empresarial nacional, que es ¿cómo le llaman algo? El sector definitivo. Bueno, esa palabrilla de dominguear, el sector definitivo. Yo me refiero a eso como el sector para la cual necesitamos desarrollar una clara política de incentivos, ¿no? Un apoyo por parte del Estado, porque son una parte muy importante de nuestro tejido empresarial nacional. Y a eso hay que impulsarlo desde 2 puntos de vista en el campo financiero. Hay que impulsarlo desde el punto de vista de la banca, que tiene que volver a impulsar lo que es la producción nacional, y hay que llegarle a través de Bolsa de Valores 2.0. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer a nivel de pequeñas, inclusive medianas y pequeñas empresas, que empiecen a dinamizar un mercado de capital accionario de tal manera que vayamos adoptando mucho más rápidamente esa cultura? Por ejemplo, banca de desarrollo, 430 millones de dólares, de los cuales tenemos 150 millones en este momento invertidos en los Estados Unidos
porque seguramente el presidente Biden nos llamó para decir que necesitaba 150 millones de dólares que apoyaran su programa de reactivación económica, y entonces Costa Rica Solidario le apoya y le ayuda en los Estados Unidos. Me parece a mí que más bien esa tortilla hay que ponerla al otro lado, pero en todo caso, si vamos a la creación de un fondo de avales, que es legislación que estamos revisando, viendo, impulsando para sacarla rápidamente, me encantaría pensar que pudiéramos, para pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, tomar parte de ese fondo de avales y buscar alguna manera de trabajar con la bolsa, de manera que hubiera, digamos, alguna garantía de primer grado para los inversionistas que a través de la bolsa fueran a invertir en el capital accionario de esas empresas que se abrieran. Es decir, me parece que tenemos que ser creativos en buscar algunas de estas soluciones, ¿verdad?, fuera, out of the box, fuera de lo normal, porque las condiciones que estamos viviendo son completamente diferentes y en donde nos apoyemos los unos a los otros. Por cierto, en esa ley del fondo de avales, bueno, cuando lo conversaba con nuestra querida fracción legislativa, me daba hasta vergüenza tica que nosotros los ticos estuviéramos pidiéndole al Banco Centroamericano 300 millones de dólares prestados para un fondo de avales. ¿Y a dónde está el compromiso del Banco Nacional y el Banco Costa Rica en un fondo de avales para este país? O sea, hay que pedir plata prestada afuera para venir a conformar un fondo de avales para empresas ticas. Ticas llamo yo porque hasta una empresa que esté en zonas francas, una vez que está en el país y genera trabajo en Costa Rica, para mí eso es una empresa tica. No, y por eso estamos modificando el proyecto de ley para meter ahí otros 300 millones de dólares aportados por el Banco de Costa Rica y por el Banco Nacional. Con 600 millones de dólares en un fondo de avales, sí podemos ir a garantizar 8.000 millones de dólares en operaciones, y sí podemos empezar a pensar en estos encadenamientos y en cómo logramos crear algún esquema de garantía para las empresas que quieran ir a bolsa, algún esquema de garantía para los inversores que quieran ir. Entonces, aquí en esa bolsa 2.0, pensemos creativamente en estas oportunidades y cómo hacemos para avanzar en esta dirección. Y con respecto a los emprendimientos, ya me voy a callar, Vanessa, disculpe usted, con respecto a los emprendimientos, es que me entusiasma mucho el tema. Vean, con respecto a los emprendimientos, venimos trabajando sobre lo que llamamos un ecosistema de apoyo a los emprendimientos. Ese apoyo a los emprendimientos no es solamente acceso a las finanzas, es mucho más que eso, lo conocemos. Países que han sido exitosos, programas como Startup Chile y como otros países, tienen todo un ecosistema de apoyo al emprendimiento, que es lo que venimos trabajando. Y en otra respuesta, para no quitarle más tiempo, sí, aquí me meto don José en eso. María, creo que este sector que usted ve acá, tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, tenemos los inversionistas y tenemos el entusiasmo por participar de estos proyectos. Sin lugar a duda hay que pensar que por qué solamente el gobierno tiene que llegar a brindar soluciones, por qué pensar en estas cosas. Creo que con la adecuada coordinación podemos lograr que muchos inversionistas puedan invertir y ayudar también a este crecimiento que esperamos todos en el país. Me voy a pasar a la siguiente pregunta. No sin antes recordarles a todos que ya pueden ir formulando si tienen alguna pregunta para don José María. En el mismo eje de reactivación productiva y económica, ¿cuáles propuestas tiene su programa para aliviar la carga crediticia? Perdónenme. Voy de nuevo. Cada vez más el sector productivo privado tiene una participación menor en el mercado bursátil. Dentro de su programa de gobierno, ¿existe alguna medida o propuesta para incentivar al sector productivo a través de la participación en el mercado bursátil? ¿Y cuáles considera que son los puntos claves para promover esta participación y generar mayor inversión de capital en el país mediante este mercado? Tal vez un poco más de lo que nos ha venido comentando. Muchas gracias, Vanessa. Yo pienso que aquí debemos reconocer, y todos estamos claros, que Costa Rica
no tiene una cultura bien desarrollada en cuanto a los mercados bursátiles. Para el empresariado nacional, la cultura, la mayor facilidad ha sido hasta el momento buscar crédito en los bancos. Y claro, en este momento en que quisiéramos avanzar en esta dirección, los bancos están llenos de liquidez. Otra cosa es que estén prestando, pero están llenos de liquidez. Bueno, me parece que el Estado tiene la obligación de mandar claras señales a los mercados de la dirección en que queremos evolucionar. Crecer al 5 o al 6% anual, que es una meta que nos saca adelante como país, es una meta que solamente se logra si avanzamos en el mercado de capitales y por el otro lado avanzamos en la parte de volver a estimular y a financiar la producción nacional. Entonces, me parece que ahí hay, trabajando con ustedes en la bolsa, puede ser que hayan cosas que podamos hacer que manden claras señales en la dirección de avanzar con el mercado de capitales. Por ejemplo, uno de los impedimentos que me señalan algunos empresarios cuando hablamos sobre, bueno, ¿y por qué no van a bolsa en lugar de buscar crédito? Es el alto costo que significa estar en bolsa. Podemos bajar ese costo. Hay algunas cosas que podríamos obviar que lo hicieran menos oneroso, sobre todo para empresas medianas, pequeñas, que tienen, ¿verdad? Que casi que piensan que tienen que montar todo un departamento adicional para los controles que se requieren si están en bolsa. Ustedes nos dirán si hay cosas que podemos hacer en ese sentido. En algunos países se han utilizado incentivos fiscales para propiciar el ir a bolsa. Costa Rica los tuvo en algún sentido y los eliminó por las presiones fiscales. Pero yo ahí pienso que las cosas no son todas de un color o del otro, sino que hay matices en la vida y que debemos de aprovechar las oportunidades para esos matices. Yo, inclusive por encima de las condiciones fiscales que tenemos, que son duras como ustedes las conocen, yo vería una oportunidad para pensar en unos incentivos fiscales que tampoco van a ser, ¿verdad? Así, no, pero pensemos en algunos incentivos fiscales, pensémoslos con una temporalidad, 3 años, por ejemplo, o 4 años, que manden claras señales, ¿verdad?, de que esta es la dirección en que queremos avanzar. Entonces, trabajando sobre diferentes puntos, que son, revisemos costos, a ver cómo se pueden bajar costos para las empresas que van a bolsa, veamos si hay algunos incentivos que puede dar el gobierno dentro de las condiciones que tenemos, aunque fueran temporales, para poder avanzar en esta dirección. Me parece que podríamos ver eso. Y si en todo lo que tiene que ver con el desarrollo futuro de la bolsa podemos ayudar modernizando su marco legislativo, estamos más que dispuestos a colaborar y a hacer equipo con ustedes. Y en lo que es la internacionalización de la bolsa, si hay elementos dentro de ese deseo que me parece que que sería de mucho provecho, si hay cosas que desde el ámbito de la política y de las relaciones entre países que nosotros podemos ayudar a la bolsa, que los podamos acompañar en ese deseo, en ese propósito, estamos también, por supuesto, más que a la orden para hacerlo. Muchas gracias. Nada me gustaría más que ver una bolsa, ¿verdad? Una bolsa costarricense participando en otros mercados. Sé que eso no es fácil. Me parece que ahí pueden haber oportunidades de inversión de otras bolsas en la bolsa de Costa Rica. Exploremos eso, veámoslo. Todo eso va en el sentido de fortalecer este mecanismo y de poder llegarle al empresariado
poner al país a crecer al 5 y al 6%. Sin duda. Me voy a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con obra pública. Creo que de gran interés para todos los que estamos acá y para quien sea el próximo presidente. Todos sabemos que el mercado de capitales cuenta con muchos recursos, recursos de operadoras de pensiones, de fondos de inversión, de nuestros inversionistas, que son recursos de largo plazo y que a pesar de los cambios reglamentarios de la SUGEVAL, el gobierno no ha impulsado el uso de recursos del mercado de capitales para obtener financiamiento para la construcción de obra pública. ¿Impulsará su gobierno este mecanismo de financiamiento para captar recursos y promover proyectos estratégicos de obra pública? ¿Cuáles considera, don José María, son las claves para promover este tipo de financiamiento, tomando en cuenta la rigidez institucional y el entrabamiento del sector público? Bueno, a su pregunta de si impulsaremos eso, la respuesta es sí, 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 sí y sí. Este país es deficitario en todo lo que tiene que ver con infraestructura de varias modalidades que nos permitiría avanzar hacia ser un país más competitivo, pero también con más calidad de vida, porque infraestructura es calidad de vida. Y me refiero a infraestructura no solamente en los términos clásicos de carreteras, autopistas, sino que me refiero a las nuevas autopistas en el mundo de la tecnología. Costa Rica necesita, más rápido que ayer, tener una cobertura al 100% en el país de internet de alta velocidad, banda ancha, que nos permita entonces avanzar hacia la telemedicina moderna, bajarle los costos a la caja, poder controlar de manera remota enfermedades crónicas, diabetes, coronarias, sin que los pacientes tengan que llegar a Leváis a ocupar una cita. No concibo de remediar el apagón de la educación sin que tengamos tecnología, conectividad. Un gobierno no puede ser eficiente sin avanzar en esa dirección, y me parece que el programa de la agencia digital, que ya es ley, es una buena oportunidad para empezar a avanzar más rápidamente en eso y en tantas cosas más. Entonces aquí, sobre todo con la situación fiscal que tiene el país, en donde no vamos a tener recursos para grandes inversiones, pero aunque tuviéramos una situación fiscal boyante, tiene todo el sentido del mundo de abrirnos en el campo de la infraestructura a los fondos de pensiones y a otros fondos que se puedan crear en el país para invertir en este campo. Es decir, es un despropósito, no es un despropósito, no, pero a mí me parece, me llama la atención que los dueños de Global Vía, que es la empresa dueña de la 27, sean fondos de pensiones de otros países. Es decir, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? No podemos jugar en esas ligas. Aquí veo entre la concurrencia varios representantes, altos ejecutivos de fondos de pensiones que más bien están viendo a ver cómo diversifican su portafolio invirtiendo fuera de Costa Rica. Desde el punto de vista del riesgo, eso está bien, pero desde el punto de vista nacional, qué pérdida de oportunidad de subsanar problemas que tenemos, abriendo esto a la inversión de los fondos de pensiones y otros fondos que podamos crear en el país. Entonces, aquí quiero ser claro y contundente. Por supuesto que eso es lo que buscamos. Y además, yo pienso que deberíamos, a la luz de lo que nos ha pasado, las tristezas que hemos pasado recientemente en el campo de la infraestructura, con Cochinilla y con esas cosas, yo pienso que a la larga aquí una buena manera de avanzar sería mediante el reciclaje de algunos activos que ya tenemos. Por ejemplo, Cañas Liberia está construido, cero riesgo.
poder venderle eso a fondos de inversión nacionales, usted y meter dentro de la venta lo que es el canon que se debe pagar para el mantenimiento de los activos, que por cierto no se está haciendo y estamos deteriorando un activo. Esa es una manera de recobrar 400, 500 millones de dólares que representan cero riesgo para los fondos de pensiones, porque le sacamos el riesgo de que si se va a terminar la construcción de eso o no. Y a mí me parece que esa es una forma gradual de entrar en este mercado en donde podríamos avanzar entonces cada vez de mejor manera. Bueno, hacen falta 600 millones de dólares en el país para que en 18 meses, mediante una alianza público-privada de cooperativas, del ICE, de empresas cableras, 180 empresas que están en el país, pudiéramos tener cobertura de internet de alta velocidad en el país. Parte de esos recursos están en Fonatel, parte de eso se puede titularizar con los ingresos futuros de Fonatel, pero yo veo ahí la oportunidad extraordinaria. Los recursos de Fonatel a futuro están seguros, poder levantar un fondo en el que inviertan los fondos de pensiones y otros fondos en el país para avanzar rápidamente con una inversión de 600 millones de dólares que tiene un efecto multiplicador impresionante en el país y a muy corto plazo, son las cosas que nosotros deberíamos de estar haciendo. Entonces, me encanta la pregunta y me encantará más que lo hagamos. Sí, pasemos a la siguiente, ir en esa misma vía. Inversión extranjera. La inversión extranjera directa y la atracción de capitales ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica. En anteriores administraciones se ha impulsado y adoptado desincentivos para la atracción de inversión y de capitales, como por ejemplo las propuestas en torno a aumentar la carga tributaria en materia de ganancias de capital. En un eventual gobierno, impulsaría reformas tendientes a modificar el impuesto de rentas de capital a inversionistas residentes o no residentes. ¿Qué acciones y políticas impulsaría su gobierno para promover la inversión extranjera directa y atracción de capitales? Recordarles que pueden formular sus preguntas, ya nos quedan después de esta solamente una más para don José María y nos gustaría conocer si ustedes tienen alguna otra que formularle al señor candidato. ¿Por qué no me cambia lo de candidato por futuro presidente, Vanessa? Es que viera que me siento mucho más cómodo con eso. No sé, yo creo que es cambiar una palabra por dos, no es tan grande el cambio. Bueno, vamos a ver. Amigas y amigos, este tema de la inversión extranjera es como mi gran pasión, ¿verdad? Ahí me siento en mi charco y francamente los últimos años que yo he pasado trabajando en el mundo, este es el momento de capitalizarlos. Este es el momento de traerlos a Costa Rica y en eso me voy a empeñar. Para mí, el nuevo Intel es una potente fábrica de vacunas con tecnología mRNA que nos blinde con respecto a este nuevo mundo en que hemos entrado de las pandemias. Que tenga la capacidad con esa tecnología de trabajar con las universidades costarricenses, con el CENDEIS, con la Caja, y poder determinar el tipo de vacuna que se requiere en cualquier eventualidad en 8 semanas, con una capacidad de producción de vacunas para que nos vacune en 4 semanas a todos los costarricenses y después se dedique a la exportación de vacunas a todo el continente americano. Ese es el nuevo Intel. Y todo lo que eso conlleva en términos de un clúster de actividad en el campo de la salud,
relacionado con lo que ya tenemos y lo que podemos traer. Por supuesto que vamos a propiciar la inversión extranjera directa. Seguiremos siempre siendo muy amigos de los Estados Unidos, por supuesto, y por dicha que ahí en la administración del presidente Biden tenemos buenos amigos personales y seguiremos siendo también muy amigos de Europa, como siempre lo hemos sido. Pero vamos a ser igualmente muy buenos amigos de Asia y de China. Ese paso que dio don Oscar y don Rodrigo, ya hace un poquito más de 10 años, de abrir las relaciones con China para este país hacia el futuro, es absolutamente fundamental. Asia y China son para Costa Rica, primero, una fuente para nuestros mercados, lo cual me lleva a pensar en las cosas rápidas que tenemos que hacer en el puerto de Caldera, en donde ya estamos a un 90% de utilización del puerto, y eso conlleva una inversión de 40, 50 millones de dólares ya para poder darle vida a ese puerto 5 o 6 años, lo cual es otra extraordinaria oportunidad de inversión en el campo de la infraestructura, de lo que estábamos hablando anteriormente. Pero China y Asia son fuente de mercado para nuestros productos, son fuente de préstamos para apoyo a balanza de pagos, son fuente de inversiones en el país y son fuente de transferencia tecnológica importante. Entonces, por supuesto que vamos con la inversión extranjera. Me he reunido ya largo y tendido con CINDE, con Procomer, ahí vamos avanzando. Carlos de Paco tiene mucha experiencia en ese campo también. Pero además, yo pienso, y pues voy a compartir aquí una idea en la que he venido pensando. De la siguiente manera. Además de la inversión extranjera, nosotros hemos buscado en muchas oportunidades cómo atraer inversión y capital privado, inversión y capital de personas. Entonces, hoy en día, por un lado, hemos mejorado la legislación que tenemos para atraer pensionados, eso me parece que está muy bien, y por el otro lado, en la pirámide poblacional, hemos puesto en marcha lo que es legislación para atraer lo que llamamos nómadas digitales. ¿No? Me parece que a los nómadas digitales hay que ponerles una meta. 100,000 nómadas digitales debería ser una meta de gobierno, que cada uno garantice ingresos a Costa Rica de $5,000 por mes. Esos son 100,000 por $60,000 al año. Eso empieza a mover la aguja. Pero entonces eso requiere de un programa de gobierno específico en el ICT o en Procomer o en el Ministerio de Comercio Exterior, de que efectivamente vamos tras esos 100,000 nómadas digitales. Y soy muy de metas, porque lo que no se le pone una meta y lo que no se mide termina no haciéndose. Pero en el centro de esos dos extremos, de los nómadas digitales y también aquí de los pensionados rentistas, hay todo un campo extraordinario para atraer a Costa Rica inversionistas que estén fomentando, que sean los gestores o que sean los dueños de grandes empresas globales. Entonces yo podría ver, como lo tiene Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y muchos otros países, un programa de atracción con una cuota de 5,000 personas por año de inversionistas que estén dispuestos a llegar a Costa Rica, invertir $750,000 en un bono del Estado con un cupón de intereses al 0% por 5 años. Si tienen su plata guardada en algunos países europeos u otros, más bien esa plata hoy en día les está costando el 2% de interés negativo, porque están teniendo que pagar
por tener sus dineros depositados ahí. Ofrecerles un cupón cero interés en Costa Rica es perfectamente factible. Y 5,000 de esos inversionistas a $750,000, porque las matemáticas no fallan, son 3.75 billones de dólares por año. Eso empieza a cambiar la aguja. Eso le permite entonces al Estado hacer muchas cosas. Utilizar la política fiscal como un incentivo para la producción, en lugar de un desincentivo en que se ha transformado. Permitiría avanzar hacia algunos esquemas de rebalanceo de cargas sociales. Y yo pienso que ese programa es factible, que se puede montar y que a cambio de lo que es un trámite rápido de residencia en nuestro país, eso se logra. Esas son las cosas en que me parece que tenemos que pensar para movernos rápidamente. Eso nos permite salir del atollo financiero y más bien repensar la estructura financiera, la estructura fiscal del Estado, que en todo caso me parece que también es tan alambicada como las leyes que tenemos, ¿verdad? 115 impuestos y tributos en este país, de los cuales 6 recogen el 90%. Bueno, los otros yo creo que cuesta más plata recogerlos que lo que producen. Hay que avanzar en esas direcciones también. Don José María, nos queda una pregunta, pero han llegado muchas del público. Entonces tiene el reto de tener que contestarlas todas y ser muy bien, okay. Con mucho gusto. Bueno, vamos con la última. Sostenibilidad ambiental, sin dudas uno de los ejes que nos interesa mucho como sector. Claro. Y además como país estoy segura que también. Los mercados de capitales a nivel mundial están impulsando las inversiones en materia de sostenibilidad, ligados a proyectos y objetivos ambientales con mitigación de cambio climático, fomentos de economía circular, promoción de buenas prácticas ambientales. El sector bursátil costarricense está realizando esfuerzos para diseñar e implementar estos instrumentos denominados valores de oferta pública temáticos. En su gobierno se impulsará el desarrollo de estos instrumentos en alianza con el sector público, sector privado y sector bursátil. ¿Y cuáles proyectos de su gobierno en materia ambiental y sustentabilidad podrían ser financiados con este tipo de instrumentos? Por supuesto que ese es un tema en que Costa Rica tiene grandes ventajas comparativas o competitivas y que deberíamos de aprovechar. Aquí los primeros canjes, por decir una primera iteración de esta modalidad de bonos ambientales, permítanme llamarlos bonos ambientales o bonos verdes. La primera iteración de eso, ¿verdad? La primera semillita la sembró Costa Rica cuando en el primer gobierno de Óscar y de Rodrigo, Álvaro Umaña lideró el cambio de deuda por parques nacionales. El trueque de deuda por inversión en parques nacionales. Y ahí en adelante el país ha venido avanzando en este campo. Recuerdo que cuando estuvimos en gobierno avanzamos con lo que es el pago de los servicios ambientales, la creación del FONAFIFO, que es lo que hoy, 20 años después, tiene el país con un 60% de cobertura boscosa. Pero hoy el mundo se volvió costarricense. Y el mundo le está poniendo mucho más atención al medio ambiente a como lo hemos venido haciendo en Costa Rica. Entonces toda esta modalidad de green funds, de green bonds, y ahora ya no solamente son green bonds, sino que son blue bonds, en la medida en que incorporamos el océano como un servicio ambiental, tienen un tremendo potencial para Costa Rica y ahí queremos estar. En el campo del océano, Costa Rica tiene 10 veces más área que en lo que es el territorio firme y con un objetivo de llegar al 30% de áreas protegidas marinas para el año 2030, de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de Naciones Unidas. Aquí hay muchas cosas en ese sentido que se pueden hacer. ¿Y en qué invertiría esos recursos? En fomentar empleo y producción nacional.
empleo y producción nacional, 5 o 6% de crecimiento. Entonces el pago de los servicios ambientales, tanto en tierra firme como en las áreas costeras, lo que vaya a generar oportunidades de nuevos modelos de negocios, de creación de trabajo, que a la vez sean cosas que contribuyan al medio ambiente, es en lo que yo invertiría la mayoría de esos bonos. Pero si hay otras maneras de que se pueda invertir eso, y si somos creativos en la forma en que ideamos las colocaciones de esos bonos, pues bienvenido. Y si aquí hay ideas concretas también en la bolsa de cosas que podemos hacer, pues más que dispuestos a apoyarlas. Que viniendo de una bolsa costarricense con la reputación envidiable que tiene Costa Rica en el campo del medio ambiente, pudiéramos hacer colocaciones internacionales de bonos verdes o de bonos azules, inclusive me aventuro a decir que con algún tipo de garantía estatal, pero utilizando los mecanismos de bolsa, explorémoslo. Puede ser que ahí haya una oportunidad importante de una nueva línea de negocios para la bolsa, y es una forma novedosa de salir a captar recursos en los mercados internacionales. Estoy casi seguro que en la bolsa tendrían más agilidad para captar esos recursos que lo que puede tener el Estado. Porque la bolsa, trabajando con otras bolsas, en donde hay fondos que están buscando tener una parte de su colocación en este tipo de inversiones, porque así lo requieren sus accionistas o los inversores, estoy seguro que ustedes harían en esto un trabajo mucho mejor, mucho más rápido que lo que puede ser el Estado. Explorémoslo, por favor. Bajo esa misma premisa que menciona de bolsas, trabajando con bolsas, va la siguiente pregunta. Algunas bolsas, como la de Panamá y la de El Salvador, están trabajando para posicionarse como líder y centros de negocios bursátiles de la región y relacionados también con el Banco Centroamericano de Integración Económica para liderar este proyecto. ¿Conoce usted de esto? ¿Cómo ayudaría a la Bolsa de Costa Rica para que forme parte o se coloque también como una posibilidad para ser centro de negocios de la región? ¿Es parte de algo que usted podría incorporar en su plan de negocios y si lo conoce su equipo económico? Hemos escuchado de esas iniciativas y aquí me parece que vale la pena también resaltar el hecho en cómo algunos países centroamericanos en algunos campos nos van tomando delantera. Nos van tomando delantera. No es solamente esta iniciativa, que no sé si va a prosperar o no, pero en varios campos, países centroamericanos, a los que siempre hemos visto desde Costa Rica, así como, ¿verdad?, por encima del hombro, nos van tomando delantera. Semáforo amarillo, porque aquí necesitamos movernos, amigas y amigos, con velocidad, y yo aspiro a que la salida de esta crisis nos permita como país dar un gran salto adelante, ponernos al día y remontarnos con respecto a el tiempo y los espacios perdidos. Eso es lo que anhelo y ese debe ser la voluntad nacional, remontar todo lo perdido y avanzar con un gran salto adelante. Entonces en esto hay varias oportunidades, que la bolsa nos diga como gobierno cómo quiere que los apoyemos. Una alternativa sería buscar cómo unirse con El Salvador y con el esfuerzo de Panamá. Otra alternativa sería hacerlo diferente, con algunas bolsas internacionales. En eso a mí me parece que el acompañamiento político del gobierno, las relaciones políticas de gobierno a gobierno, pueden facilitar las conversaciones. Ustedes son los actores principales, son los que van a plantear cómo se hace y cómo lo quieren hacer, pero desde el punto de vista de gobierno, en lo que les podamos ayudar en ese sentido, nos tienen a la orden. ¿Qué piensa
de la posibilidad de democratizar algunas de las instituciones públicas, es decir, abrirlas, hacerlas públicas al mercado, abrir su capital y colocar sus acciones a través de un medio como la bolsa? Lo veo con buenos ojos. He hablado públicamente muchas veces, por ejemplo, de que el Banco Popular deberíamos de convertirlo en un banco de capital accionario y que deberíamos de buscar una manera democrática de que esas acciones fueran a las y los costarricenses en sus fondos de pensiones. Y es que lo menciono para que busquemos las maneras y los acomodos. Vean, nosotros tenemos dos problemas grandes en Costa Rica. Uno es pobreza y el otro es inequidad. El de pobreza lo combatimos con trabajo y con salarios. El de la inequidad o desigualdad, en lo cual desafortunadamente hoy somos uno de los 10 países más desiguales del mundo, lo convertimos con formación de capital. ¿No? Con formación de capital. Entonces democraticemos el capital y si eso nos ayuda a tener mejor gobernabilidad en algunas instituciones, pues qué dicha, hagámoslo. Yo veo eso con buenos ojos. Me parece que son cosas que deberíamos de explorar en el sentido de que refuercen lo que es la cultura de la creación de capital, pero en el sentido de que nos ayuden a ser un país que vuelva a ser un país más igual. ¿Hay algo tan malo con eso? No. Pero que no tengamos la desigualdad que hoy en día tenemos. Cuando yo veo Multiplaza en línea a como vuela un pájaro, a 2 o 3 kilómetros de la Carpio, no me queda la mejor sensación. Hay que producir mucho más en este país y hay que saber cómo darle acceso a las personas a esa mayor producción. Un país que no produce más es un país que reparte pobreza y nosotros estamos repartiendo pobreza. José María, un mercado de capitales profundo y líquido requiere de una situación fiscal sana y estable. ¿Qué medidas puntuales propone usted en el tema fiscal y sobre todo para atacar la reducción del gasto? ¿Aplicará la regla fiscal vigente o la modificaría? Estoy convencido de que la regla fiscal que hoy en día tenemos es una primer muy buena medida en cuanto a la contención del gasto. Ahí de camino algunos sectores se salieron de la aplicación de la regla fiscal porque como todas y todos sabemos, la política es el arte de lo posible, me decía don Rodrigo uno de estos días. ¿Ah? Y bueno, pero tenemos esa primera avanzada en cuanto a la regla fiscal que quizás hacia el futuro se pueda mejorar. Mejorar en ambos sentidos, mejorar en el sentido de que no hayan excepciones, pero mejorar también en el sentido de que haya algunos rubros que no se vean afectados como gasto porque son más bien capital. Pero eso hoy en día está y no embarrelemos las aguas. Hacia el futuro veamos a ver si se puede mejorar como todo en la vida. Me parece que el proyecto de empleo público que será votado en el Congreso es otro paso importante en la contención del gasto fiscal a futuro. Todos sabemos que en el cortísimo plazo no es que va a reducir el gasto, pero a futuro sí lo hace de una manera efectiva. Y como ese proyecto de ley, a partir del momento en que se firme, tiene un año para su entrada en vigencia, veamos a ver si durante ese año
las conversaciones de los diferentes sectores, que Álvaro es todo un experto, podemos llegar a mejorar inclusive ese proyecto de ley. Aparte de eso, la contención del gasto debe ser algo en que estemos todas y todos empeñados todos los días, pero también reconozcamos que el gasto público en Costa Rica es principalmente inelástico, porque tiene algunos rubros muy consolidados, ¿verdad?, que demandan una fuerte erogación por parte del Estado. Aparte de contener el gasto y de estas medidas que van en esa dirección, yo soy convencido que una economía que crece es una economía que muele deuda y muele déficit. Y por eso también Costa Rica necesita crecer. Es que con un crecimiento del 2,5%, eso no alcanza ni para la masa del perico. Es decir, es imposible desarrollar un país con ese tipo de crecimiento escuálido. Entonces, las metas aquí tienen que ser las metas de crecimiento y que alineemos entonces las diferentes variables macroeconómicas, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, para inducir a la economía a ese crecimiento. Vamos a atender 2 preguntas más por un tema de tiempo. ¿Cuál es su posición en relación con la aprobación de los proyectos con el Fondo Monetario Internacional, el tema del préstamo? Con mucho gusto. Bueno, empecé diciendo esta mañana, y lo he dicho a lo largo de esta conversación, que por supuesto siempre vamos a estar de acuerdo con lo que son los grandes balances macroeconómicos. Y esa es la dirección. Aquí las 3 diputadas presentes recordarán cómo desde que abordamos este tema en una de nuestras iniciales conversaciones con la fracción, les pedía que fuéramos adelante con aprobación del préstamo, lo cual se hizo para obtener un primer desembolso de 290 millones de dólares que ya ingresaron al país. Eso no solamente tiene las ventajas que eso significa, sino que envía las señales correctas a los mercados financieros internacionales con los cuales queremos tener una buena relación, porque vamos a necesitar de ellos o para los green bonds o los blue bonds o las otras cosas que vayamos a hacer. Acordémonos de que ahí en campo de deuda externa vamos para un afortunado gobierno que por primera vez en la historia de este país tiene vencimientos de 4,000 millones de dólares por año del 22 al 26, como cortados a la medida para nuestro gobierno, porque después de eso vuelven a bajar. Entonces, ¿verdad? La buena relación con los mercados y los buenos mensajes, la aprobación que le pedí a los diputados, que de todas maneras estaban en esa línea, porque la fracción de Liberación es una fracción en extremo responsable. Eso está bien. Ahora vamos con un segundo proyecto de ley, que es la ley de empleo público. Ahí no vislumbro ningún problema. Pero hay algunas cositas que a mí me parece que requieren de una recalibración. Por ejemplo, el impuesto a la lotería no recoge nada. No recoge nada. Y enoja a todo el mundo. O sea, no sé cuál es la necesidad de enojar a todo el mundo, Vanessa. Suficientemente enojados estamos ya, ¿verdad? Entonces, el impuesto a la lotería enoja a los que nunca han jugado lotería, que no se verían afectados. ¿Ah? Hasta eso se enoja, que son la gran mayoría, y que no se verían afectados. Y no recoge nada. No. Es decir, yo pienso que hay cosas de economía política, ¿verdad? De reconocer el momento que estamos viviendo. Entonces, como una cosa con esa yo no estoy. Es decir, aquí tenemos que hablarnos, conversarnos, tranquilizar el país, bajar la zozobra, ponernos de acuerdo para poder avanzar en buena convivencia. Hay algunas otras cosas. El impuesto a las casas de lujo. Bueno,
El Ministerio de Hacienda quiere seguirlo cobrando, pretendiendo que puede hacer un mejor cobro que los gobiernos municipales que ya cobran el impuesto territorial. Pasémosle ese impuesto para que lo cobren las municipalidades que saben a dónde están las casas y a dónde no están, que ya tienen el sistema para cobrar el impuesto territorial. Le pagamos un pequeño canon a las municipalidades por el cobro y estoy seguro que sin variar el monto del impuesto territorial vamos a recuperar, he visto algunos informes, 3 o 4 veces más dinero, solamente en la eficiencia y en la eficacia. Pero es esa ¿verdad?, rigidez mental de querer pensar las cosas de la misma manera, Vanessa, cuando lo que necesitamos es buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Y ando buscando esas nuevas maneras porque estemos claros, el país en este momento no está en condición de más impuestos. No está, y por lo tanto tenemos que ser mucho más efectivos, mucho más eficientes en las cosas que vayamos, en las cosas que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Una última pregunta. En materia de inversión extranjera directa, el proyecto de ley de incentivos para la atracción y promoción de empresas extranjeras de innovación y tecnología, queremos conocer si es algo que apoyaría. Pues en principio apoyo siempre todo lo que es inversión extranjera directa. Este proyecto, no sé cuál proyecto es este. Ave María Purísima, el número de expedientes se lo saben las 3 diputadas, pero el resto nos... Proyecto de ley de incentivos para la atracción y promoción de empresas extranjeras de innovación y tecnología. Bueno, no, discúlpenme, desconozco el proyecto de ley. En principio estoy de acuerdo con todo lo que sea atracción de inversión extranjera directa y ahí van a tener a ustedes, si Dios y los costarricenses así lo desean, a un presidente con las mangas arrolladas haciendo eso 24/7. Pero al mismo tiempo, Vanessa, amigas y amigos, yo quiero que tengamos la misma preocupación, el mismo desvelo y el mismo ímpetu por apoyar al empresariado nacional. Todo lo que es inversión extranjera directa en zonas francas es muy bueno, pero yo quiero apoyar también a las empresas que se establecen acá, a las que están creando esos encadenamientos productivos, a las que les compran a las pymes, a las que están vendiendo en Centroamérica. Ahí necesitamos volver a tener política de producción nacional que estimule ese sector, que nos ayude en las exportaciones de ese sector. Y sé que estamos contra el tiempo, Vanessa, pero hablando de Centroamérica, quiero decirles que soy un convencido centroamericanista, siempre lo he sido. Es un mercado importante, ¿no? Es el segundo mercado de este país o el tercero, depende cómo anden las exportaciones con Europa. No podemos darnos el lujo de pelearnos con Centroamérica, es un mercado importante, pero sí me preocupa muchísimo la relación con Nicaragua, porque bueno, por ahí pasan todos los contenedores que van a Centroamérica, ¿eh? Entonces esa es una preocupación que tengo. Por ahí pasan las líneas del CIEPAC, que es por donde podría estar exportando energía a Costa Rica, abriendo el mercado a la inversión del sector privado en energías renovables. Mucha cosa ahí que hay que tomar en cuenta y hay que mantener ahí una relación equilibrada. No vamos a comprometer nunca nuestro recelo, nuestro acervo, nuestro apoyo a lo que son los derechos humanos, valores de democracia, de buena gobernabilidad, pero tenemos que, ¿verdad?, buscarle ahí la comba al palo, como diríamos. Muchas gracias. Sí, eso iba a decir, don Rodrigo, si quería un mensaje. Para cerrar, unos minutos nada más. Yo me siento muy complacido de estar acá. Fui invitado por la Bolsa de Valores, pero también coincido con poder acompañar a futuro presidente de Costa Rica. Ese es el nombre que hay que darle, ¿verdad?
parte de mi vida, muchos años, he estado cerca de la bolsa, de todo el sector financiero organizado. Participé en la primera legislación que se aprobó de la ley para crear la Bolsa de Valores y después participé en la gran reforma que se hizo en los 90 para tener la legislación actual. Y lo que yo quería era nada más decirles que por supuesto que han pasado después de eso muchos años, el mundo ha cambiado, hay nuevos retos para el sector financiero y para la bolsa, y me parece que esta gran reforma a esta ley es necesaria una gran reforma nueva a esa legislación. Y si yo voy a la Asamblea Legislativa en la próxima legislatura, pues ustedes podrán contar conmigo para trabajar en conjunto esa nueva legislación. Nada me gustaría más que volver a dar un aporte en ese sentido. Y después me parece que José María ha sido clarísimo de las prioridades del país. Hay que crecer al 5 o 6%, ¿verdad? Hay que traer capital extranjero para que participe. Hay que usar la obra pública para hacer desarrollo, ¿verdad? No podemos coger plata de Hacienda, porque no hay, pero sí hay mucha plata ahorrada en diferentes sistemas. Entonces mi mensaje es nada más a la bolsa y a ustedes, hay que ser creativos en este momento. Hay que presentarle a un futuro gobierno diferentes opciones innovadoras de cómo el sector organizado de valores puede participar y coadyuvar a hacer crecimiento a través de construcción de edificios para caja, hospitales, escuelas, etcétera. La caja no está hecha para hacer hospitales, se los puede hacer un sector organizado. El Ministerio de Educación es muy malo construyendo las escuelas, pero las puede arrendar cuando estén construidas a 50 años. Y eso puede ser una inversión del sector financiero. En fin, hay 1000 cosas que se pueden hacer y que el mundo las está haciendo. Hagámoslas nosotros. Y lo último, ahora que se ha hablado aquí de riesgo y todo esto, me parece que esta reforma a esta ley tiene que mantener el principio básico de un mercado de valores, el principio que yo estudié en los Estados Unidos en los 70s. Ese principio básico es la información para el inversionista. Ningún mercado financiero organizado puede trabajar si no se le garantiza al inversionista una adecuada información, una información no tergiversada, una información transparente. Si él con esa información toma la decisión y corre riesgos, eso es parte de su inversión. Toda inversión tiene riesgos, pero donde el mercado tiene que garantizar es en dar una información transparente para que el inversionista no pueda incurrir en engaños o en dudas a la hora de invertir. Esa columna vertebral hay que preservarla en todo lo que es oferta pública de valores. A todos, pues un gran saludo y que aquí estoy a la orden y en todo lo que venga, ¿verdad? Para ayudar a que este sector financiero se convierta en un motor del desarrollo de la economía. Muchas gracias. Muy bien, don Rodrigo. Muchas gracias. Van a anunciar ahora el almuerzo para que sigamos después del almuerzo aquí por la tarde. Muchas gracias a ustedes por su participación, don José María, don Rodrigo y doña Vanessa. Nos falta un mensaje final, de acuerdo a la estructura que tenemos, un mensaje final para nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar por agradecerle a todas y a todos ustedes el enorme servicio que le brindan a la economía costarricense. Sé que no ha sido fácil, los tiempos han sido difíciles. Tal vez no tenemos el mejor marco legal hoy, a como sí lo tuvimos hace 20 años, cuando se inauguró, pero pienso que todas esas cosas las podemos subsanar. Quiero reiterarles nuevamente una muy vehemente, pero muy respetuosa instancia para que trabajemos juntos. Países desarrollados, exitosos, Singapur, Estonia, Irlanda, Israel, son países en donde el sector de la producción nacional, impulsado por el sector financiero y el sector gobierno,
se dan de la mano, se consideran socios en el desarrollo nacional. No quiere decir que siempre estén de acuerdo en todo, pero que sí buscan cómo establecer puntos de coincidencia, de convergencia, trabajar con metas claras, con señales contundentes a los mercados que propicien la inversión, el desarrollo, la libertad del emprendedor para ir adelante y poder realizar su sueño. Esa es la Costa Rica que nos merecemos, esa es la Costa Rica que queremos en nuestro corazón y esa es la Costa Rica por la que volvemos a estar en política para trabajar y hacer la realidad de la mano de todas y todos ustedes. Muchas gracias, don José María Figueres Olsen, candidato del Partido de Liberación Nacional. Así terminamos la segunda sesión del Foro del Sector Bursátil con candidatos a la presidencia 2022-2026. Para el mes de octubre tenemos 2 encuentros más, así que por favor estén atentos a nuestros canales de comunicación para atender la convocatoria. El próximo será el 13 de octubre con don Rolando Araya del Partido Costa Rica Justa y el 25 de octubre con don Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana. Con la candidata de la Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío, tenemos la confirmación de participación, pero está pendiente aún definir la fecha. Les vamos a mantener informados y que tengan un buen día. Muchas gracias.